Bueno, mis hermanos, es importantísimo que cada una de nuestras clases se la entregamos primeramente a nuestro Señor en un tiempo de oración, un tiempo devocional, de reflexión de la palabra, ya que sin Él no somos nada. Este tiempo, lo que dedicamos cada lunes, que dedicamos en esta hermosa materia para conocer su vida y su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se lo entregamos siempre a Él. Entonces, en este sentido, hermanos, iniciamos lo que es la tercera semana, el tercer contenido, lo cual se titula Los años de la inauguración. Tenemos tres objetivos que vamos a abarcar la noche de hoy, lo cual es el primer objetivo es estudiar la vida de Jesús a partir de los años de la inauguración de su ministerio, su relación con Judas Bautista y sus primeros discípulos. Conocer los efectos de los primeros milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo y descubrir las relaciones entre Jesús, las autoridades del momento, samaritanos y otros. Aquí es donde es importante, hermanos, lo que es la realización del mapa, lo cual vamos a comenzar a recorrer a lo largo de la tierra de Israel. Y donde vamos a ir de Nazaret al Jordán, del Jordán al desierto de Judea, del desierto a Betabara, de Betabara a Canaán, de Canaán a Capernaum, de Capernaum a Jerusalén, de Jerusalén a la tierra de la tierra de Judea al pozo de Jacob, de Samaria a Canaán de Galilea, de Canaán a Nazaret. Son todos los abordajes o todos los recorridos que hicieron en este objetivo que vamos a desarrollar la noche de hoy. Comenzando con el objetivo número 1, lo cual lo habíamos mencionado, que era estudiar la vida de Jesús a partir del año de la inauguración de su ministerio y su relación con Juan el Bautista y los primeros discípulos. Vamos a comenzar con lo que es Juan el precursor, comienzo de su ministerio. Podemos ver este título, podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Marcos 1, de los versículos 2 al 4, Mateo 3, del 1 al 4, Lucas del 1 al 2 y Juan del 1 al 23. Hermanos, seguiremos avanzando con los aspectos de interés y características que nos van a poder contextualizar aún más con detalles para poder imaginarnos la vida cotidiana de Juan el Bautista. Podemos ver primeramente lo que era su vestimenta, que eran vestidos de pelo de camello, cintos de cueros alrededor de su lomo, sacos con tejidos de pieles de camello. Podríamos decir que sus vestidos son muy similares a los del profeta Elías. Sus comidas, en lo que era su alimentación, podemos ver que lo hacía con base a langostas y miel silvestres. Estas langostas es como tipo de un insecto y una resina dulce que tiene en gran abundancia en los árboles del terreno o de los espacios del desierto donde se encontraba Juan. Era su fuente de proteínas y de energías en el desierto donde se encontraba. También podemos ver la poderosa personalidad de atraer y de mover esas multitudes. Una persona regia, una persona fuerte, que iba con la verdad por delante, aunque él mismo dice que no era Cristo ni un profeta. Su personalidad, actitudes, comportamientos se asemejan mucho a los antiguos profetas. La obra de Juan abre una nueva época. En el año 25 o 26 después de Cristo, cuando Juan tendría 30 años de edad, es que rompe el silencio de parte de Dios y comienza su ministerio en agitar los corazones de las personas. Recorre todo el Valle del Jordán de arriba a abajo, donde fue el escenario de las obras de la cual fue encomendado. Pasó gran tiempo en el desierto de Judea,
que es importante en cuanto a sus propósitos. Juan predicaba sobre el pecado y el juicio, llamaba al arrepentimiento y al perdón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan poseía gran honradez, respeto, veneración, que desafiaba a todas las multitudes para hacer las cosas que predicaba. Y que no tuvo, en una manera coloquial de decirlo, no tuvo pelos en la lengua para decir las verdades y afrontó a estos líderes religiosos del momento. La gente estaba muy ansiosa de saber más sobre las palabras que salían de Juan y que había pasado un silencio de más de 400 años, donde no hubo nada como él y el anuncio del reino de los cielos sobre el pueblo de Dios. Qué tan importante es este ministerio que le abría camino a nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver lo que era la denuncia del pecado por Juan. Bien, lo que podemos ver en este aspecto, que Juan anunciaba la venida del Mesías, aunque el pueblo no estaba preparado para ello. Mucho tiempo de silencio dentro del pueblo, lo cual el hombre se sumergió en un sincretismo cultural. Hermanos, les pregunto en este momento, ¿alguien no sabe cuál es la definición de sincretismo? ¿O vamos bien en ese sentido para poder comprender este aspecto? De acuerdo, mis hermanos. Bueno, en este aspecto, decimos que un sincretismo es la unión de varias culturas. Es la unión de esas culturas, esas tradiciones, esas costumbres que se unían unos pueblos con otros. Bien, a la razón de tener 400 años de silencio, entonces en ese aspecto, el pueblo de Israel fue sujeto a muchas relaciones con los pueblos extranjeros. Muchos fieles que se mantuvieron firmes en sus creencias, en su doctrina, en su manera de hacer las cosas, pero muchos otros judíos no pudieron hacer o no se mantuvieron firmes ante esta situación. Entonces, por eso que decimos que muchos de los hombres, mucho del pueblo de Dios fue sumergido en este sincretismo cultural o esas imposiciones del hombre que alejaban al hombre, lo alejaban aún más con las leyes de los hombres que alejaban aún más a este pueblo de Israel. Este reino venidero, también caracterizado por la justicia y la sanidad y la santidad, y quienes apoyesen estas cualidades forman o van a formar parte de él, ya que el resto serían rechazados. Como lo hemos abordado anteriormente en nuestras clases, hermanos, la palabra clave de Juan en su prédica es arrepentíos. Para que esto era necesario, como voceros de Dios, tener coraje para exhortar a la confesión de pecados, oración por el perdón, el deseo de ser obedientes, llamada a abandonar el pecado y a bautizarse en agua, que era importante. Juan denunciaba a todos sin importar quién fuese. No les importaba si era del pueblo común o eran nobles o eran esos líderes religiosos. No bastaba ser descendientes de Abraham únicamente, que era parte de lo que se ajustaban o eran los fundamentos que tenían estos líderes religiosos, que solamente por ser descendientes de Abraham ya tenían todo ganado. Y era lo que se presentaba en la boca de muchos de estos religiosos para el momento. Por el contrario, Juan los llamaba generaciones de víboras. Juan tenía el valor de presentarlos al descubierto por sus pecados y llamaba a ser frutos dignos de arrepentimiento. Vemos también lo que era la descripción del Mesías por Juan el Bautista.
Lo vemos en la palabra de nuestro Señor, lo tenemos reflejado en la lámina, lo cual lo vemos en Marcos 1 del 7 al 8, Mateos 3 del 11 al 12 y Lucas 3 del 15 al 18. Muchas personas devotas que leían las escrituras o que tenían conocimiento del Mesías y viendo las obras de Juan, supieron que él podría ser el Mesías. Estamos hablando de lo que era Juan, lo cual inmediatamente Juan lo desmintió al notificar que él no era el Mesías, donde la palabra de Dios dice que, pero que vienen uno más que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado, y bautizará en Espíritu Santo y fuego. El aventador que está en su mano, el aventador es quien esparce esa semilla, hermanos. Quien limpiará su era y recogerá el trigo de sus graneros y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Llamado a separar los creyentes de los no creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio muy poderoso que se avecina por parte de nuestro Señor Jesucristo y que tiene niveles de profundización en la medida que caminará con el Señor Jesucristo. Podemos notar, hermanos, tipos de bautismo, que aunque no detallaremos en esta clase por cuestiones de tiempo, muchos de ustedes, hermanos, que nos ven y nos escuchan en directo en esta clase y los hermanos que nos estarán viendo por diferido, muchos de ustedes procederán a bautizarse en agua, reconociendo públicamente que son seguidores de nuestro Señor, que aceptan sus estatutos y sus mandatos para ser parte de sus vidas, pero que con el caminar con el Señor tendrán la bendición de experimentar la presencia del Espíritu Santo y cómo quema el viejo yo en actitudes, comportamientos, pensamientos, sentimientos, entre muchas otras cosas, y donde veremos el nuevo nacimiento de la mano de nuestro Señor, hermanos. Aleluya por eso, gloria a Dios, que el Señor nos permite en este momento y que, bueno, dentro de nuestra amada iglesia, los hermanos en algún sentido que están iniciando, deben de ver lo que es la materia de introductorio, tienen que ver formación cristiana y esta materia de vida y obra de Jesús para poder entonces bajar a las aguas, que es importante. Bien, pero entonces estamos hablando de dos tipos de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Continuamos, hermanos, entonces con lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en reflejado en la palabra de nuestro Señor en Marcos 1, del 9 al 11, Mateos 3, del 13 al 17 y Lucas 3, del 21 al 22. Momento que posiblemente, hermanos, era la primera vez que Juan y Jesús estarían cara a cara. Estos hechos ocurrieron a razón de que Jesús se unió a un grupo de peregrinos para dirigirse al Jordán, con el propósito de ser bautizado en agua. Él sabía que tenía que encontrarse con Juan el Bautista para poder hacer en obediencia cumplimiento de esta palabra. Y que es un momento al que Juan estaba esperando y tenía años preparándose para tal importante y majestuoso acontecimiento. Podemos ver que dichos acontecimientos es la finalización del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como un punto importante. Podemos también ver este acontecimiento que Jesús le pide a Juan que lo bautizara, pero Juan vaciló e insistió que no era digno de hacerlo al ver que Jesús estaba sin pecado alguno. No podía arrepentirse ni confesar algún pecado, lo que llevó a Jesús a mencionar que así conviene que cumplamos toda justicia. No fue un acto de irreverencia por parte de Juan, sino vemos
un acto de humildad y reconociendo lo que presenta Jesús para sí y para el pueblo. Ese verbo hecho carne que vino a instaurar el reino de los cielos en la tierra. Por ello, hermanos, que luego de las palabras de Jesús, Juan obedeció y procedió a bautizarlo. Ya cuando Jesús subió de las aguas, se cumplió toda justicia y la aprobación del Padre del comienzo del ministerio de Jesús. Y es donde los cielos fueron abiertos y se vio el Espíritu de Dios descender como paloma sobre nuestro Señor. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Y poder tener esa bendición, tanto Juan y sus discípulos, sus más allegados, poder presenciar un hecho tan importante, que era el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Luego de esto, hermanos, comienza entonces lo que son las tentaciones que Jesús tuvo que tomar en el desierto, lo cual después de este bautizo inmediatamente vino el periodo conocido como tentaciones. Duración de este periodo de 40 días y 40 noches, y que tuvo lugar en el monte de Cuaratiani de Judea, el oeste de Jericó. Podemos buscar esto o este punto específico en nuestros mapas para poder ubicarlo y reconocer la referencia territorial, que es importante. Es la lucha de nuestro Señor Jesucristo, que vino a reivindicar su reino en el mundo, y Satanás, que también lo quería para sí. Estas pruebas y tentaciones, hermanos, tenían un gran propósito. Fue, amén, amén, hermana Karen. Este propósito, lo cual tenía dentro de estas tentaciones, que fue una gran lucha entre dos líderes que deseaban al hombre. Para Satanás era Jesús el nuevo Adán. Lo reconocía como el Hijo de Dios y estaba tan preocupado por él que necesitaba vencerlo, como en su momento venció a Adán. Donde la raza humana estaba en una encrucijada entre la esperanza de la salvación y un camino hacia el Padre a través del Hijo, o el otro camino, la destrucción de toda la humanidad por los pecados que teníamos todos nosotros. Satanás esperó que Jesús estuviese lo más débil físicamente posible para atreverse a tentarlo, donde vemos cómo comienza este ataque. Podemos ver lo que es esa primera tentación, lo cual es el dominio del apetito, donde Satanás le indica: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Donde Jesús, nuestro Señor, le responde: no solo de pan vivirá el hombre. Y podemos ver esa palabra de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8:3. Tentarlo a saciar ese apetito, a usar sus poderes sobrenaturales para ello. Nuestro Señor nos muestra y nos enseña que el pan del cielo, ese pan de vida al cual el Señor representa, nos saciará y nos fortalecerá para librar la buena batalla. Vemos esa segunda tentación, lo cual podemos ver sobre el pináculo del templo. Satanás, con palabras muy engañosas y sutiles, citando las escrituras a conveniencia en el Salmo 91, 11, 12. Pero nuestro Señor Jesús les dice y le indica: si eres hijo de Dios, échate abajo. Busquemos esta referencia bíblica para poder entender mejor. El Salmo 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le responde firmemente, volviendo a citar ese Antiguo Testamento. No temerás al Señor tu Dios. Y lo encontramos en Deuteronomio 6:16. Le deja en claro que hay alguien por encima de todo. Vemos cómo Jesús le responde con contundencia ante una situación que no controla Satanás, pero que juega con una autoridad falsa para engañar. Vemos esa tercera tentación, lo cual ofreciéndole o a un ofrecimiento de forma fácil y rápida ser el rey del mundo. Satanás lo lleva a un monte alto para mostrarle toda la gloria de los reinos del mundo, para dárselo por el camino corto, donde establece que todo te daré si postrado me adorares. Jesús siguió respondiéndole con la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo tenemos reflejado en Deuteronomio 6:13. Podemos ver que había un camino corto, fácil y rápido, sin sufrimiento. Rechazos y crucifixión, tentaciones con este mundo que solo son vanidades de vanidades y que no edifican ni dan paz. Por el contrario, nuestro Señor toma el camino más largo, primeramente en obediencia a pesar de la tortura, de la muerte que tenía por adelante. Jesús venció y salió victorioso de esta primera batalla, donde Satanás se apartó de él por un tiempo y los ángeles le servían. Podemos ver cómo Jesús fue formado con antelación y endurecido con fuego para tener una fortaleza de lo alto, con un plan bien detallado y definido, al cual no se desvió en ningún momento. Cabe destacar que su propósito era establecer el reino de Dios en los corazones de cada hombre y que sus armas no fueran materiales, sino el amor y la fuerza de la verdad. Hasta el momento, hermano, ¿alguna inquietud? ¿Vamos bien? Hermanos, ¿se encuentran? Sí, todo bien. Todo bien. Gracias. De acuerdo, hermana Rosaura. Continuamos entonces. Seguimos entonces con lo que era el testimonio de Juan el Bautista, la explicación de su misión. Lo cual, Juan continuó con su ministerio, negando todo lo referente que él era el Mesías, Elías o profeta, frente a todas las personas que buscaban enterarse de la naturaleza de sus obras. Él solo afirmaba que era un enviado a preparar el camino del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un varón que es primero y viene antes de él. Jesús había dado inicios a su ministerio y es donde atraía grandes multitudes. Algunos seguidores de Juan lo abandonaron para seguir a Jesús. El ministerio de Jesús estaba en ascenso y tomando una gran popularidad. Y es cuando los discípulos de Juan se alarmaron y llenaron de celos para reprochar las obras ante Juan. Y le respondió en Juan 3:27 al 30. Hermanos, pueden buscar esa cita bíblica, por favor. Quien alguno que la tenga, Juan 3:27 al 30.
¿Alguna de mi hermano lo tiene? Sí, lo leo. Gloria a Dios. 27 al 30. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Gloria a Dios, gloria a Dios. La verdad que es una hermosa palabra. La vemos la gran humildad y sencillez y obediencia que tenía Juan, dejando en claro que simplemente era el amigo del esposo, sabiendo que la esposa somos nosotros, el pueblo de Dios, y el esposo es nuestro Señor Jesucristo. Y él simplemente era un amigo del esposo, donde se reconoce que efectivamente era necesario que nuestro Señor Jesucristo crezca en su ministerio y el que tendría que menguar en su ministerio. Vemos esa gran humildad, sencillez y obediencia, a pesar de toda la fama e influencia que había obtenido con el ministerio que tenía o que llevaba, y la importancia que tenía para el pueblo de Dios. Pero vio que el ministerio fue consumado, aunque su trabajo no terminó allí. Juan creó el puente de los primeros judíos que pasaron de Moisés a Cristo. Y es el que se desvanece la ley de Moisés. Y es ese puente en la unión del antiguo pacto con el nuevo pacto. Juan vio a Jesús con amistad y buena voluntad, reconociendo que él era la luz verdadera, que estaba gozoso de poder ser testigo de este acontecimiento tan maravilloso. Podemos ver también lo que es la denuncia de Herodes o Herodías. Vemos también en este sentido, en la palabra de nuestro Señor, en Marcos 6:18, Mateos 14:4 y Lucas 3:19-20. Hermanos, disculpen un momento. De acuerdo, entonces podemos ver, disculpen hermanos, podemos ver este relato, es mencionado brevemente por Marcos y parcialmente por Mateos y Lucas, donde se condena la unión adúltera de Herodes Antipas con Herodías, donde con este hecho termina con el encarcelamiento de Juan y su muerte. Conozcamos un poco lo que era Herodes Antipas y lo podemos ver ese aspecto en el glosario que le recomendamos que pudieran hacer para saber los que no tuvieran conocimiento de quién era el tetrarca. Podemos ver en este punto su gobierno como tetrarca de Galilea y Perea entre el año 4 antes de Cristo y al 37 después de Cristo. Hijo de Herodes el Grande, hábil edificador de ciudades y amigo de los romanos, casado con la hermana de Aretas, del rey de Arabia. Pero se enamoró de la esposa de su medio hermano Felipe, de Roma Herodías. Se divorció de su esposa y se casó con Herodías. Imaginemos esta situación dentro de la cultura judía y este tipo de comportamiento por parte de su gobernante. La denuncia de Juan lo vemos en Marcos 6:18, lo cual nos dice la palabra de nuestro Señor: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que era una alianza impía.
y no está conforme a las costumbres. Vemos también, y es para finalizar esta primera parte de la noche de hoy, lo cual vemos lo que era el llamamiento de los 4 primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y lo cual lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Juan 1:35 al 49. Terminando este periodo de las tentaciones, Jesús fue a Betania, cerca del Jordán, a donde estaba Juan, y prosigue con su ministerio, y es donde 2 de los discípulos de Juan el Bautista, que anteriormente le dio testimonio del Mesías, fueron quienes siguieron a Jesús. Podemos ver lo que era Andrés y Juan, hermano de Jacobo. Recordando que cuando el Señor Jesucristo bajó a las aguas, estos posiblemente lo podemos ver, que estos 2 discípulos de Juan pudieron ver o pudieron escuchar al Padre el poder mencionar que este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Y es importante. Y fue parte de las razones del por qué también comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que notar también que Juan, hermano de Jacobo, discípulo más joven entre los 12 y escritor del Evangelio de Juan, menciona a las horas exactas de estos hechos 70 años después de lo ocurrido. Tenía un nivel de detalle y sabemos que todos los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo y ningún detalle pasó por alto. Luego de estos hechos, Jesús se encuentra a Felipe, el tercer discípulo, y quien más tarde trajo a su hermano Natanael, siendo estos los primeros discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermano, hasta este punto? Esto es lo que contempla lo que es el objetivo número 1. Si tienen alguna pregunta, o estamos bien aquí para continuar con el segundo y el tercer objetivo. ¿Todo bien por el hermano Abraham? De acuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar y le doy la palabra entonces a mi esposa. Ok, hermanos, continuamos entonces en este momento con el objetivo 2 y 3, que nos indica el objetivo 2, el conocer los efectos de los primeros milagros realizados por Jesús y descubrir las relaciones entre Jesús, las autoridades del momento, los samaritanos y otros. Comenzamos a la luz de la palabra, o continuamos con a la luz de la palabra, en esta noche con el Evangelio de Juan. Fue escrito por uno de los seguidores de Jesús, llamado el discípulo amado. En el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado con un propósito que nos muestra que Jesús está vivo, es real y puede cambiar nuestras vidas para siempre. Vemos en Juan 2:1-11, la palabra de nuestro Señor, el primer milagro que fue el agua en vino. Esto sucedió de Betabara a Caná, un pequeño pueblo situado más o menos a 6 kilómetros del noroeste de Nazaret, lo pueden ver en sus mapas, y sobre el mismo camino que iba a Capernaum. Aquí vemos en esta ocasión que se había congregado una multitud de parientes y amigos. Estaba María, la madre de Jesús, también estaba allí ella ayudando a la familia en su trabajo de esa noche de la boda y sirviendo la cena. Tuvo lugar entonces el acontecimiento de gran importancia
porque bueno, aquí nos revela la nueva relación que va a existir o que existió en ese momento entre Jesús y María. El poder de Jesús para operar sus milagros y la concurrencia que todo, bueno, que sobrepasaba cualquier cosa esperada por cualquiera de los presentes en ese momento, igual que hoy en día. Bueno, en esta ocasión vemos en este primer milagro que Jesús estaba en una boda y que el vino se termina. Jesús convierte aproximadamente a 120 vasijas de agua. Esos galones los transforma en el mejor vino. Aquí Jesús salva el compromiso del anfitrión y demuestra delante de todos que era el Hijo de Dios. Juan le llama esto la primera señal, juntamente, como lo dijo Isaías, que el reino mesiánico sería una gran fiesta con gran cantidad de buen vino, y esta primera señal reflejaba la generosidad del reino de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 2:1-11 y lo pueden leer en su casa más detalladamente. Luego vemos y pasamos a lo que era la primera Pascua y la visita del templo. En la palabra del Señor lo vemos en Juan 2:13. Y lo vamos a leer, me recuerda y creo que nos va a recordar a todos en la primera clase, cuando el hermano Álvaro nos habló de esta palabra. En Juan 2:13. Si alguien la tiene en la mano, hermano, para que la pueda leer, por favor. Juan 2:13. Amén. ¿Me escuchan, hermano? Ok. Amén. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Repito. ¿Me oye? Sí, sí. Sí, hermana, la escuchamos. Ok, lo vuelvo a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok. ¿Quiere que siga leyendo? No, está bien, hermana. Está bien. Ok. Está bien. Bueno, aquí vemos que Jesús asistía al encuentro anual. Sabemos desde los 12 años, Jesús visitaba